Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo mejor de ASH del año 2023 en el tema referente a leucemia linfoide crónica. Soy la doctora Carolina Oliver, de Uruguay. Muchas gracias por su participación y por la invitación. Hoy vamos a hablar de algunos trabajos que fueron presentados el año pasado en el último ASH, y dentro de los más importantes que seleccioné para traer está la actualización del estudio Alpine, que viene con más años de seguimiento de la comparación entre zanubrutinib e ibrutinib en pacientes refractarios recaídos con el ILC. Un estudio que evalúa el impacto de la reducción de las dosis de ibrutinib en el tiempo, la progresión al próximo tratamiento, cuál es el uso o el rol actual del pirtobrutinib en los pacientes que ya recibieron inhibidores de BTK crónicos. También, como no podía faltar, la asociación de ibrutinib-venetoclax, que tenemos de nuevo, y dentro de ellos tenemos dos trabajos en pacientes FIT, como el FLAIR y el Captivate, que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos el seguimiento 4 años del estudio CLL13, que es la valoración o el uso de venetoclax en pacientes FIT también, y los resultados de transformación de Richter en pacientes con las nuevas moléculas, resultados en cuanto a esto que es nuevo. Entonces, el primer trabajo que traemos es el seguimiento más a largo plazo del estudio Alpine, que como dijimos es el estudio que compara zanubrutinib versus ibrutinib en pacientes con leucemia linfoide crónica refractaria o recaída. Este trabajo fue presentado por la doctora Jennifer Brown en el ASH pasado. El estudio Alpine, como sabemos, es un estudio randomizado, fase 3, incluyó pacientes con leucemia linfoide crónica que hubieran recibido un tratamiento previo o más, que tuvieran enfermedad medible y que tuvieran necesidad de un tratamiento, o sea, que tuviera criterio de tratamiento solo ILC. Eran criterios de exclusión haber recibido un inhibidor de BTK previo o estar en tratamiento con warfarina o algún antagonista de la vitamina K. Estos pacientes eran randomizados a recibir o bien zanubrutinib en la dosis de 160 miligramos 2 veces por día, o ibrutinib 420 miligramos día, hasta progresión o toxicidad inaceptable. Y a su vez los pacientes eran estratificados según edad, región geográfica, y estatus de la elección del 17P o P53. Con respecto a las características de la población, como vemos acá, la mediana de edad de los pacientes que recibieron zanubrutinib fue de 67 años y ibrutinib 68 años. Eran del sexo masculino, más del 50%, o sea, era más frecuente en el sexo masculino. La mayoría de los pacientes tenían un performance status de 1 o más, 60-62%. Muy importante este punto: cuántas líneas previas habían recibido. En promedio, en la mediana 1, entre 1 y 6 zanubrutinib y entre 1 y 12 el ibrutinib, pero el porcentaje de pacientes que habían recibido más de 3 líneas previas era 7% con zanubrutinib y 9,2% con ibrutinib. O sea, eran pacientes que habían recibido tratamiento previo, pero la mayoría fueron tratados luego de una primera línea de tratamiento. De elección del 17P, cerca de un 22 y 23% de los casos, no mutados, como siempre es más común, 73 y 74%, cariotipo complejo entre un 17 y un 21%, y enfermedad bulky cerca de un 44-45%. O sea, las características estaban prácticamente balanceadas entre ambos grupos. Como vemos acá, estas son las respuestas con el uso de zanubrutinib en verde y ibrutinib en azul. Como vemos, a medida que pasa el tiempo, 6, 12, 18, 24, 30 meses y así sucesivamente, las respuestas se van profundizando, y como vemos que es la parte más oscura, las respuestas completas van aumentando. De hecho, las respuestas completas con zanubrutinib a 48 meses son del 10% y con ibrutinib 7,1%, siendo las respuestas globales lo que más caracteriza a este tipo de tratamientos. Cuando uno evalúa cuáles son los resultados con uno o con otro fármaco, más allá de lo que vamos a ver luego que es sobrevida, vemos que independientemente de la característica que miremos, tanto edad, estatus mutacional de GBH, la presencia o no de la elección del 17P, si tenía cariotipo complejo o no, en todos ellos se benefician los pacientes con cualquiera de estas características en los pacientes que recibieron zanubrutinib comparado con el otro inhibidor de BTK covalente como el ibrutinib.
Con este seguimiento, con un corte en septiembre del 2023, de los 652 pacientes randomizados, siguen en tratamiento con zanubrutinib 59% y con ibrutinib 47%. ¿Por qué han discontinuado? Bueno, discontinuaron 130 con zanubrutinib, 69 por efectos secundarios y 51 por enfermedad progresiva. Porque discontinuaron con ibrutinib 172 pacientes, 88 por efectos adversos y 72 por enfermedad progresiva. O sea que vemos que han discontinuado más pacientes por efectos adversos y por enfermedad progresiva con ibrutinib. Esto lleva a que los resultados en sobrevida libre de progresión sean diferentes y se sigan manteniendo como vimos en los reportes previos. Hoy en día, a 36 meses, la sobrevida libre de progresión es del 65,8% con zanubrutinib versus 54,3% con ibrutinib, siendo una diferencia estadísticamente significativa con un hazard ratio de 0,67. Por lo tanto, el uso de zanubrutinib reduce el riesgo de un 33% de progresión o muerte en leucemia linfoide crónica refractaria recaída. Si miramos qué pasa con la población de peor pronóstico, que es aquella población que es deletada para el 17P o P53 mutado, a 36 meses 58% están libres de progresión con zanubrutinib y 41% con ibrutinib. Por lo tanto, también hay una mejoría con el uso de zanubrutinib comparado cabeza a cabeza con ibrutinib en esta población de alto riesgo. ¿Cuáles son los efectos adversos generales? Luego nos vamos a enfocar en los cardiovasculares. De los efectos adversos generales, lo más importante es que siempre se decía que el zanubrutinib tenía un poco más de neutropenia. Con este seguimiento a más largo plazo, la neutropenia grado 3 o más es similar, 22% en ambos grupos, tanto zanubrutinib como ibrutinib. Las enfermedades, las segundas neoplasias, 8% con zanubrutinib, 5,9% con ibrutinib, trombocitopenia 3,7% zanubrutinib, 5,9% con ibrutinib. Y de los efectos adversos que tienen que ver con hipertensión y fibrilación auricular, son superiores los efectos secundarios que tienen que ver con fibrilación auricular con ibrutinib versus zanubrutinib. Hipertensión son bastante similares. Enfocándonos específicamente en los efectos adversos cardiovasculares, efectos adversos serios, 3,4% con zanubrutinib, 9,6% con ibrutinib. Efectos adversos cardiovasculares que llevan a discontinuación del tratamiento, 0,9% con zanubrutinib, 4,6% con ibrutinib. Y dentro de estos, en zanubrutinib tenemos extrasístoles ventriculares un paciente, fibrilación auricular 1 y falla cardíaca 1 de los 324 pacientes que necesitaron suspender el tratamiento por estos efectos secundarios. Con ibrutinib tenemos los 324 pacientes, 6 debieron suspender por fibrilación auricular, 2 por falla cardíaca, 2 por infarto, 2 por cardiomiopatía congestiva, por palpitaciones y por fibrilación ventricular. Como vemos acá, la incidencia acumulada de fibrilación auricular es mayor con el uso de ibrutinib que con zanubrutinib, y de hipertensión, como vimos, es similar. Los efectos adversos serios fueron menores con zanubrutinib, fibrilación auricular y flutter fue 3% con zano versus 13% con ibrutinib, fibrilación ventricular 0 y 2%, 0 con zanubrutinib, 2% con ibrutinib, y los efectos adversos fatales fueron 0 con zanubrutinib, 1,9% con ibrutinib. Por lo tanto, a pesar de estos efectos secundarios diferenciales, es un escaso número de pacientes, los resultados en términos de sobrevida global son similares, 82% con zanubrutinib a 3 años, 79% con ibrutinib a 3 años, sin diferencia estadísticamente significativa. Como conclusiones del Alpine, este es el único estudio que demuestra superioridad en sobrevida libre de progresión de un inhibidor de BTK covalente versus el otro en una comparación directa. Con una mediana de seguimiento de 39 meses, zanubrutinib tiene mejor sobrevida libre de progresión que ibrutinib, y esta sobrevida libre de progresión es mejor independientemente de distintos subgrupos de pronósticos y aún incluido en los pacientes que tenían la elección del 17P. Las respuestas globales y las respuestas completas son sutilmente mayores con zanubrutinib, y zanubrutinib continúa demostrando un mejor perfil de seguridad, menor número de efectos adversos grado 3 o más, menor número de efectos adversos que llevan a discontinuación de tratamiento o reducción de dosis,
y mejor perfil de seguridad con respecto a lo cardiovascular, principalmente reduciendo las alteraciones que tienen que ver con el ritmo cardíaco. Con más de 3 años de seguimiento, estos datos reconfirman que el uso de zanubrutinib es más eficaz que ibrutinib y con mejor perfil de seguridad el zanubrutinib que el ibrutinib en leucemia linfoide crónica refractarios y recaídos. Por lo tanto, creo que estos datos son súper importantes cuando uno tiene que tomar la decisión del uso de KI-BTK, independientemente, sin tener en cuenta obviamente el acceso, como para esta subpoblación de pacientes. Luego traje un trabajo que me pareció importante por lo que es en sí, pero ahora vamos a ver algunos detalles. Es un trabajo que habla del impacto de la dosis de ibrutinib, de la reducción de la dosis de ibrutinib en la duración de la terapéutica en leucemia linfoide crónica. Este es un trabajo de vida real, donde se evaluaron 522 pacientes, en donde en primera línea se utilizó ibrutinib con 420 miligramos día. 80% de estos pacientes no requirieron reducción de dosis y 20% de los pacientes sí. Aquel paciente que había requerido reducción de dosis en general tenía una mediana edad más elevada, 74,5 años versus 70 años, y es importante decir que de los que necesitaron reducir dosis por un evento adverso, el 67% pudieron retomar la dosis completa luego de esta reducción. Los pacientes con menor número, o sea, hubo menor número de pacientes con reducción de dosis que requirieron un nuevo tratamiento, por lo tanto, el tiempo al próximo tratamiento fue mayor en aquellos pacientes que por un efecto secundario redujeron la dosis de ibrutinib y luego el 68% de ellos la pudieron volver a la dosis normal. La mediana del tiempo al próximo tratamiento fue de 27 meses para aquel que redujo la dosis versus 18 meses para el que no. Este trabajo fue presentado en el ASH del año pasado y concluye lo siguiente: los ajustes de dosis de ibrutinib pueden ayudar a los pacientes con LC a permanecer más tiempo en primera línea con ibrutinib. Y esto es verdad, o sea, uno ve que aquel paciente que cuando tuvo un efecto secundario se le redujo la dosis de ibrutinib, sabiendo que más de 2/3 de los pacientes luego pueden volver a la dosis habitual, se ve que realmente a estos pacientes les va mejor por adherencia, porque tal vez en ese momento que se redujo la dosis se logró que el paciente mejorara esos síntomas y por lo tanto pudiera seguir adherido al mismo tipo de tratamiento. Cuando uno deja la dosis completa, el efecto secundario probablemente persiste y por lo tanto va a suspender a largo plazo y eso puede ser una de las causas que hacen que el paciente necesite un tratamiento precozmente. Pero realmente a mí lo que más me llamó la atención y que lo traigo acá a discusión es que esta población que es de vida real, realmente los resultados con ibrutinib han sido peor que los que están publicados en los trabajos fase 3. Si vemos este trabajo, la mediana al tiempo un próximo tratamiento, o sea, la mediana a la progresión y por lo tanto luego necesitar un tratamiento, fue de 18 meses y 27 meses, o sea, un poco más de un año y medio, entre un año y medio y 2, cuando realmente en los trabajos fase 3, como veíamos previo en el Alpine, bueno, son pacientes recaídos, pero esto más aún en primera línea, los resultados son generalmente mayores a 4 años. Realmente me llama la atención los resultados de tan corta expectativa de time to next treatment en pacientes de vida real con uso de ibrutinib en primera línea. Datos a tener en cuenta cuando también uno elige estos tratamientos en vida real, no solo en un ensayo clínico. Me pareció interesante de demostrar. Hablando de los inhibidores de BTK nuevos, los inhibidores de BTK no covalente, como el pirtobrutinib, ¿cuáles son los resultados según el estudio Bruin, fase 1-2, con respecto a los pacientes que habían recibido inhibidores de BTK covalentes previos y a su vez se evaluó si habían recibido inhibidores BCL2 previos o no? Este trabajo fue presentado el año pasado por la doctora Jennifer Boyer. Como sabemos, el pirtobrutinib es eficaz en la leucemia linfoide crónica refractaria recaída en pacientes que tuvieron toxicidad o resistencia previa a inhibidores de BTK. Como vemos acá, que este fue el trabajo publicado por Mato en New England del año pasado, el 82% de los pacientes con uso previo de BTK respondieron, y con uso previo de BTK más BCL2 un 79%. Como vemos, las respuestas son realmente muy, muy importantes.
En este trabajo, en esta publicación o actualización que se presentó el año pasado, se hace una disquisición de ver cómo le va a los pacientes que eran naive de inhibidores de BCL2 o que habían sido expuestos. Como ven, los pacientes que fueron naive de, de inhibidores de BCL2, o sea, de venetoclax, les fue mejor en términos de sobrevida libre de progresión que los pacientes que habían sido expuestos. Pero tengo que decir que la mediana de tratamientos, o sea, los pacientes que habían recibido inhibidores de BCL2 habían sido mucho más pretratados. La mediana de tratamientos previos de esta población fue de 5 y la mediana de tratamientos previos de esta población, o sea, de los BCL2 naive, era de 3. Por lo tanto, este estudio lo que muestra principalmente es que hay respuestas o pueden utilizarse el inhibidor el pirtobrutinib luego del uso de ibrutinib, pero también luego del uso de ibrutinib e inhibidores del BCL2 como el venetoclax, porque existe la chance de a 2 años tener un 25% en esta subpoblación muy pretratada de estar libre de progresión. Y a su vez estos resultados sugieren que la continuación de la inhibición de la vía de BTK después de un uso previo de inhibidor BTK covalente puede ser un enfoque de secuenciación útil a considerar en el tratamiento del LC a futuro. ¿Qué pasa con la asociación de ibrutinib y venetoclax? Creo que dos de los estudios más importantes son los que estamos presentando acá. Este que es el estudio FLAIR, presentado por el doctor Peter Hillman, que es el uso de ibrutinib más venetoclax. Según la enfermedad mínima residual o dirigido según los resultados de enfermedad mínima residual, es superior al FCR en paciente FIT y debería ser considerado el nuevo estándar de tratamiento en esta población. El estudio FLAIR es un estudio que empezó hace muchos años, donde primero se comparaba FCR versus ibrutinib rituximab versus ibrutinib, y unos años más tarde se hizo una amendment y se incluyó un brazo con ibrutinib venetoclax. Lo más importante de esto, como ven acá, el FCR es el FCR clásico por 6 series y el ibrutinib venetoclax se utilizaba por 2 a 6 años, esto dependiendo de la enfermedad mínima residual. Si el paciente lograba enfermedad mínima residual negativa, podía suspenderse el tratamiento y esos son los pacientes que luego fueron evaluados. En esta cohorte el 71% de los pacientes eran hombres y 62 años era la mediana de edad, pero es un dato importante que un tercio de los pacientes eran mayores de 65 años. Como recordamos, son pacientes FIT y que con ausencia de la elección del 17P porque claramente iban a recibir FCR o ibrutinib venetoclax. El 40% tenían un estadio Binet-C y el 56% era en estado mutacional no mutado. El 90% de los pacientes logran enfermedad mínima residual negativa en sangre periférica a 5 años con la combinación de ibrutinib y venetoclax. Y el 88% de ellos la mantuvieron negativa medida 6 meses después de la primera determinación. Realmente la profundidad de la respuesta que se logra con esta combinación es realmente insuperable. Y esto se traduce, como ya sabemos, la enfermedad mínima residual negativa, cuando usamos principalmente inhibidores de BCL2, es un surrogate de sobrevida libre de presión, pero en este caso tenemos los datos de sobrevida libre de presión y de sobrevida global, y como vemos, el uso de ibrutinib venetoclax profundiza las respuestas y a su vez hace que estos pacientes tengan mayor sobrevida libre de progresión. La sobrevida libre de progresión a 3 años fue de 97% con la combinación versus 76% con FCR. A 4 años 93% con ibrutinib venetoclax y 64% con FCR. Y esto tiene un hazard ratio de 0,3. Realmente la diferencia es muy importante. Y a su vez esto, en este corto seguimiento, el seguimiento son de 43 meses, la mediana de seguimiento, hay una diferencia significativa en términos de sobrevida global. A 4 años, el 95% de los pacientes están vivos con ibrutinib venetoclax en un tratamiento dirigido por la enfermedad mínima residual versus 87% de los pacientes que recibieron FCR. Este es el número de muertes a este seguimiento con uno u otro tratamiento. Entonces, las conclusiones de este estudio, que yo creo que es súper importante, es que el ibrutinib venetoclax mejora las respuestas, la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global en los pacientes FIT en primera línea comparado con FCR. Profundiza y hace que el 90% de los pacientes a 5 años tengan enfermedad mínima residual negativa. La sobrevida libre de progresión, a su vez, fue superior en las poblaciones de peor pronóstico, como son los estados mutación, el perfil de mutación del LGH no mutado, el 11Q
principalmente. Y estos excelentes resultados de la combinación de ibrutinib y venetoclax, guiados por enfermedad mínima residual, maximiza los resultados que puede dar esta combinación ibrutinib-venetoclax y también mejora tanto en términos de efectos secundarios como de costos. Por lo tanto, creo que son resultados muy, muy importantes los que fueron presentados en este sentido. El otro trabajo, que es el publicado por Paolo Guía, que es el estudio de la actualización del estudio Captivate, que es el estudio fase 2, que estudia la combinación de ibrutinib-venetoclax en pacientes en primera línea. Si recuerdan, este es un estudio fase 2 internacional que tenía dos ramas, una que era el tratamiento era guiado por enfermedad mínima residual, y uno que era duración fija. 15 meses de tratamiento, 3 meses de ibrutinib y luego 12 meses de ibrutinib-venetoclax. Este estudio hoy en día lo que muestra, en el año 2023 se informan los resultados del retratamiento en los pacientes de la cohorte de duración fija, o sea, aquellos pacientes que fueron 15 meses tratados con el tratamiento y suspendieron el tratamiento, cuando necesitaron retratamiento fueron retratados con ibrutinib, y también del grupo de placebo de la cohorte de enfermedad mínima residual negativa, como vemos acá, hay un grupo que fue a placebo. Los pacientes que recayeron en esta población o en esta usaron ibrutinib. Y entonces lo que busca ver este trabajo acá es ver cómo les fue a estos pacientes con el retratamiento con ibrutinib. Como se ve acá, 56 pacientes recayeron y 22 de ellos iniciaron tratamiento con ibrutinib, de los cuales, con una mediana de retratamiento de 17 meses, el 86% logró una respuesta global. 18 pacientes no recibieron tratamiento, 7 recibieron otras terapias y 6 recibieron ibrutinib-venetoclax. O sea, con una mediana de retratamiento de 1 año y medio, 86% de respuestas. Y otra cosa que es importante es que dentro de los 56 pacientes que recayeron, a 40 de ellos se pudieron estudiar mutaciones y solo un paciente en este tratamiento fijo demostró que hubo una mutación en el BCL2. Por lo tanto, este tema del tratamiento acotado que pudiera beneficiar también el no desarrollo de mutaciones a largo plazo parecería plasmarse en estos resultados. La sobrevida libre de progresión a 54 meses, entonces, en esta población de tratamiento fijo con ibrutinib-venetoclax por 15 meses, hoy en día este es el seguimiento a estos meses, fue de 70% y la sobrevida global de 97%, realmente datos muy importantes. Y si uno mira en la cohorte con la elección del 17P, a 54 meses el 45% de los pacientes estaban libres de progresión, cariotipo complejo 60%, estado mutacional no mutado 68%. Entonces, como conclusión, los resultados del retratamiento con ibrutinib en el estudio Captivate muestran respuestas prometedoras en aquellos pacientes que necesitan terapia posterior después de recibir este régimen de duración fija. Y también este estudio lo que planteó es que hasta con 5 años de seguimiento, ibrutinib-venetoclax de duración fija continúa brindando remisiones profundas con sobrevida libre de progresión clínicamente significativas, realmente 70% a 54 meses, incluso en los pacientes con alteraciones de alto riesgo, 45% a 54 meses. La actualización del CLL13 o el GAIA, que fue publicado por el grupo alemán, como sabemos, es la valoración o el uso de venetoclax en primera línea comparado con FCR-OR. Venetoclax asociado a rituximab, asociado a obinutuzumab o asociado a obinutuzumab e ibrutinib. Este trabajo lo que muestra es que venetoclax, obinutuzumab e ibrutinib son superiores en sobrevida libre de progresión a FCR-BR y a venetoclax rituximab. La combinación de venetoclax y obinu más menos ibrutinib es mejor que el uso de FCR o BR, que es la curva azul, y a su vez es mejor que venetoclax rituximab. Venetoclax rituximab comparado con quimioterapia son similares. Son mejores el uso de los otros, de la combinación con venetoclax y obinutuzumab más menos ibrutinib. Y esto lo que demuestra acá es que la profundidad de la respuesta es mayor cuando usamos venetoclax o obinutuzumab, y a su vez es mayor aún cuando utilizamos venetoclax o obinutuzumab y ibrutinib. Y cuando solo utilizamos cuando se analiza solo la subpoblación de venetoclax o obinutuzumab y ibrutinib,
la chance de lograr una enfermedad mínima residual por 10 a la menos 6 es mayor con cualquiera de estas dos combinaciones, y a su vez aquel paciente que logra profundizar aún más la respuesta, la sobrevida, la chance de sobrevida libre de progresión es mucho mejor, como se ve en la curva azul, con respecto a aquellos pacientes que por citometría de flujo, por ejemplo, fueron negativas por 10 a la menos 4. Entonces, también el tipo de estudio en que se hace, si se hace por citometría de flujo o por NGS, nos puede determinar tiempo, la progresión según la profundidad de la respuesta, como era de esperar. Entonces, con más de 4 años de seguimiento, venetoclax o vinotuzumab y venetoclax o vinotuzumab y ibrutinib muestran una sobrevida libre de progresión superior en comparación con quimioterapia o venetoclax ritu. El 60% y el 66% de los pacientes tratados con estas combinaciones lograron enfermedad mínima residual por 10 a la menos 6 negativa al mes 15, y la evaluación de enfermedad mínima residual basada en NGS identifica pacientes con una muy buena sobrevida libre de progresión o mucho mayor sobrevida libre de progresión, y nos logra determinar mejor qué paciente va a vivir más libre de eventos si lo hacemos con esta otra técnica. El estado mutacional no mutado y la enfermedad voluminosa se asociaron de forma independiente con una más corta sobrevida libre de progresión en el subgrupo que utilizó la combinación con venetoclax o vino y ibrutinib. Y por último, el trabajo que traigo acá es un trabajo que es la primera vez que se evalúa cuáles son los resultados de la transformación de Richter en los pacientes que no recibieron quimioterapia, sino que recibieron las moléculas nuevas. En este trabajo, que es un estudio multicéntrico, retrospectivo, internacional, se evalúa qué variables predicen supervivencia en pacientes que desarrollaron Richter sin exposición previa a quimioterapia. O sea, aquellos pacientes que utilizaron las moléculas inhibitorias pequeñas. Este es el nuevo tratamiento, es el estándar de tratamiento actual en el ILC y no había datos, por lo tanto, estos autores se propusieron evaluar qué pasa hoy en día con el grupo de pacientes que se transforman en Richter. Y hubo 3 subgrupos: los pacientes que debutaban con un Richter concurrente, o sea, aquel paciente que debutaba con el ILC y un Richter en un plazo de 3 meses, aquellos pacientes que tienen un Richter sin tratamiento previo, o sea, que habían debutado más allá de 3 meses del debut de su LLC, y aquellos con Richter, pero que habían recibido previamente tratamiento no quimioterápico, sino con ibrutinib, inhibidores de BTK o inhibidores de BCL2. La mediana del tiempo desde el debut del LLC a la transformación de Richter sin tratamiento fue 47 meses, y con tratamiento previo no quimioterapia 46 meses, o sea, similar. Los pacientes con tratamiento previo, no quimioterapia, reciben una mediana de un tratamiento previo al desarrollo del Richter, y el 86% de los pacientes que recibieron un inhibidor de BTK habían recibido un inhibidor de BTK o un inhibidor de BCL2. El 14% restante habían recibido un anticuerpo monoclonal, lenalidomida, etc. El 85% de los pacientes que desarrollaron el Richter estaban bajo tratamiento con alguna de las moléculas que hablamos previamente. Como vemos acá, los pacientes, estos son los resultados de transformación, y como vemos, los pacientes que se transforman en Richter y habían recibido tratamientos previos, la gran mayoría, o sea, el 59%, por ejemplo, tenían elección del 17P, el 40% no. Después el resto de las variables, qué tipo de, cuál era el SV, la LDH, el KI67, todas estas variables no hubo diferencias entre uno u otro. Como se ve acá, los pacientes que con una mediana de seguimiento desde el debut de Richter, desde el debut de Richter de 42 meses, la mediana de sobrevida global para toda la corte fue de 25 meses, 2 años. Aquellos pacientes con Richter después de un tratamiento sin quimioterapia, la sobrevida global fue significativamente peor, 8,2 meses, como se ve en la curva negra seguida, continua. Los pacientes que habían debutado concurrentemente, 46 meses la mediana de sobrevida, y en aquellos pacientes con Richter sin tratamiento previo, 63 meses, como se ven en estas dos curvas de acá. Por lo tanto, y el tratamiento que recibieron los pacientes que se transformaron en Richter fue quimioterapia con o sin esteroides en la mayor parte de los pacientes. Una baja proporción de pacientes
recibió moléculas pequeñas como ibrutinib o venetoclax en agente único. Esta cohorte es la más grande de pacientes que desarrollaron transformación de Richter después de haber recibido solo tratamientos con inhibidores de BTK o inhibidores de BCL2 sin quimioterapia para la LC reportada, lo que refleja entonces el panorama de tratamiento actual, con qué tipo de síndrome de Richter nos vamos a encontrar hoy en día. A pesar de no haber recibido quimioterapia previamente, los pacientes de esta serie que recibieron tratamiento para su LLC y luego desarrollaron Richter realmente tuvieron una muy corta sobrevida, lo que subraya la necesidad de encontrar mejores tratamientos para esta transformación. Por el contrario, también, como en otros análisis publicados, los pacientes sin tratamiento previo para el LLC tuvieron resultados muy favorables con una mediana de sobrevida global de aproximadamente 5 años. Bueno, estos son los trabajos que seleccioné para presentar hoy en día en esta actualización del GEL. Desde ya muchas gracias y estoy disponible para las preguntas que considere. Muchas gracias.